Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de cálculo integral, cálculo 2, para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, República Dominicana. Miren, hoy nosotros vamos a dar una introducción de las integrales múltiples. Y la introducción que vamos a dar es una introducción un poco práctica, aplicando esas integrales múltiples para el cálculo de áreas y volúmenes. Las mismas, nosotros estamos siguiendo el libro de Larson, Cálculo Esencial, y estamos en el capítulo 12 del libro, como se proyecta. Las mismas integrales, o sea, las mismas áreas que nosotros calculamos en el capítulo 5 con una sola integral, ahora vamos a ver que esa misma área se puede calcular con una integral doble. Y los volúmenes, vamos a ver que también se pueden calcular con una integral doble y con una integral triple, también un volumen. Entonces nosotros vamos a dar una introducción geométrica intuitiva para ir apoderándonos de esa geometría. Los espacios con los que nosotros vamos a trabajar, pues vamos a trabajar con integrales doble y triple y nos vamos a mover hasta un espacio tridimensional. Pero luego de ahí no vamos a graficar, pero la matemática se puede generar a un espacio de más dimensiones. O sea, usted podría estar integrando con integrales, en vez de doble y triple, pues con integrales n que tengan n integrales en una región n dimensional, por decirlo así, aunque no podamos graficarla. Bien, vamos a trabajar. Entonces, siguiendo aquí el libro, este es el capítulo 12 y la introducción que hacemos en el libro es la siguiente. Vamos a tratar de seguir el libro de texto. Miren, nosotros tenemos aquí que dice integrales múltiples. Lo primero es que empieza introduciendo lo que sería una integral iterada o integrales iteradas. En principio, antes de hablar de integrales iteradas y esas partes y esto, yo quiero permitirme escribir con ustedes para ahí mismo que se vaya viendo. Y después vamos a volver al libro. Miren, pizarra número 1. Lo primero es, vamos a hablar un poquito de notaciones. Vamos a hablar un poquito de notaciones. Entonces, pizarra número 1. Mire, hasta ahora nosotros hemos venido trabajando en el espacio 1D. 1D es la recta. Es decir, que cuando lo que me interesa a mí es entender que cuando yo escribo el símbolo de integral, este simbolito de integral, hay tres cosas que nos interesa a nosotros puntualizar. Primero, escribo el símbolo de integral, la letra sigma estilizada, y para cuestiones de notación, yo aquí voy a integrar sobre un conjunto. Le voy a llamar a ese conjunto A, por ejemplo. Lo que pasa es que ese A es un intervalo sobre la recta. Por ejemplo, nosotros generalmente cuando estamos integrando, estábamos resolviendo integrales definidas, estábamos integrando sobre un intervalo de la recta. Vamos a decir que esto variaba desde algún intervalo A, B, por decirlo así. Donde, por ejemplo, esto era A y esto era B. Estábamos integrando sobre un intervalo, sobre los X que variaban en ese intervalo.
desde A hasta B. Fíjense que desde ya yo estoy cambiando un poquito la notación. Obviamente lo que estaba aquí dentro se llamaba argumento, una función que dependía de X, y aquí había un diferencial. Entonces hay dos cosas que quiero que se entienda. Estaba haciendo una integral 1D porque estaba integrando sobre un conjunto que estaba en una dimensión, que simplemente había longitud ahí. Hasta ahora ese es el tipo de integrales que hemos resuelto. Ese diferencial era un diferencial de X, pero X solamente con una sola componente, una sola coordenada, variaba en una dimensión. Obviamente, la función no estaba en una dimensión. La función f, aunque dependía de una sola variable, pero la función f, cuando la graficaban, pues a ella se graficaba en dos dimensiones. ¿Por qué? Porque como estrategia en el plano cartesiano se representaba a la función y su imagen, ¿verdad? O sea que obviamente si nosotros no imaginábamos que, qué sé yo, esta era la función, nosotros estábamos integrando sobre este conjunto la función, y en términos de aplicación significaba, pero lo que quiero decir es que la gráfica de una función de una variable, o sea, esta era una función f de x o igual a y, era una función de una variable dependiente, de una variable, perdón, independiente. Entonces aquí nosotros graficábamos en R2. Este R2 es el plano, ¿verdad? Nosotros graficábamos en el plano, esto era R2. Entonces ese R2, que es el plano, era donde se representaban la gráfica de los puntos de una función, de un plano cartesiano, era donde se representaba la gráfica de los puntos de una función que dependía de una variable. Aquí estaba el dominio y aquí estaba la imagen, los valores de la imagen conectados aquí. O sea, que graficábamos en R2. La función era de una sola variable independiente, pero su gráfica la poníamos en R2. Pero cuando yo la integraba sobre un conjunto unidimensional, porque no integraba aquí, sino sobre donde variaba el X, y el X variaba en esta recta 1D, aquí 1D. Bueno, quiero decir, antes de pasar a otras cosas, estoy hablando de lo que teníamos. Ya nosotros sabemos que para la función el dominio se veía también en un subconjunto de R, ¿verdad? Lo podemos decir y escribir en la próxima pizarra, pizarra número 2, que entonces el dominio de la función f era un subconjunto de los números reales. El dominio de la función f era un subconjunto, obviamente, de los números reales. Sigue estando en una dimensión. Y el rango de la función f también era subconjunto de los números reales, pero entonces el rango se veía en la recta, en la imagen, en la recta de Y, imagen de la ordenada, o sea, en la ordenada.
proyectado a la ordenada, y el dominio, perdón, se veía proyectado a la abscisa. Todo eso. Algo a aclarar, y es que aunque nosotros usamos siempre la notación de poner, pero se podía escribir así. Estoy integrando sobre el intervalo. Hay muchas notaciones. Si el intervalo, por ejemplo, A, B se podía escribir así, que nosotros no llegamos a escribir esto así. Hay libros que no usan esto porque se da por entendido que estamos trabajando sobre ese diferencial. Y hay libros que le escriben así. Simplemente ponen el intervalo y ponen la función. Porque se da por entendido que estamos trabajando. Pero no es que no va, pero usted sabe que estamos trabajando con esa. Y esta es la integral de Riemann. Y también lo escriben como lo escribimos nosotros, integral desde A hasta B. Porque estos son los límites de la región de donde variaba X. La notación que nosotros ahora más vamos a usar es simplemente escribir el conjunto de integración aquí abajo. O sea, escribir el conjunto sobre el cual estamos integrando. Por ejemplo, entonces, si nosotros tenemos una integral sobre un conjunto Q. Esa es la notación que vamos a escribir ahora más. Ahora la Q es un conjunto, ¿verdad? Pero como esto es lineal, bueno, pues Q es un conjunto que varía en un subconjunto de R. O sea, Q debe ser un subconjunto de R. Esa es la notación que vamos a usar. Y cuando Q sea un subconjunto de R, estamos integrando en un conjunto que nada más tiene una sola dimensión. Una sola dimensión. Y ese diferencial sería un diferencial en esa dimensión. Un diferencial, perdón, que muchas veces llamamos diferencial de longitud, pero específicamente sobre ese eje. Yo creo que todo eso ya está claro y podemos movernos ahora a lo nuevo, por decirlo así. Y todo esto es aclaración de notación. Pizarra número 3. Pizarra número 3. Entonces, si nosotros estuviéramos en 2D, y empiezo por las integrales, porque es lo que nos interesa. Pero no se nos debe olvidar qué es lo que integramos. Nosotros integramos a una función. Por eso vamos a aclarar las dos cosas, ¿verdad? Si nosotros estuviéramos en 2D, nosotros seguimos diciendo que estamos integrando sobre alguna región. Me gusta la letra Q. Estamos integrando sobre alguna región. Lo que hay aquí es una función, no importa, un argumento. Y por el momento no voy a tomar en cuenta el argumento, pero estoy integrando sobre una región. Obviamente, si yo estoy integrando sobre una región bidimensional, en realidad aquí yo voy a tener un diferencial de área. Un diferencial de área que muchas veces no se escribe así como diferencial de área, pero es lo que geométricamente quiero que vea qué significa. Y como yo grafiqué la región de integración en lo anterior, ahora también debo graficar una región de integración. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo estoy integrando y graficando la región de integración, que fue lo que hice ahorita, pero ahora mi región de integración tiene que ser una superficie. ¿Por qué? Porque mi región de integración vive en 2D. Entonces, como mi región de integración vive en 2D, la región de integración, pues yo estaría graficando, por ejemplo, por decirlo así, voy a poner una región aquí, convenientemente no importa, una región cualquiera.
yo estaría perdón, déjame hacerla de una vez con un triángulo. Vamos a decir que yo estoy integrando sobre esa región. Para mí, esa es la región sobre la cual estoy integrando. Pues la región no tiene que ser un triángulo, pero sí lo que estoy aclarando es que tiene que ser una región plana. Aquí está X. Aquí está Y. Y para mí esto es Q. Entonces, mi región de integración, en vez de tener ahora valores X, tiene puntos que son X, Y. Tiene puntos que son X, Y. Mi región, la región que estoy integrando. Y para el caso en cuestión de aquí, si estoy usando coordenada cartesiana, que no tiene que ser que use cartesiana, pues vamos a hablar del cambio de coordenadas. Ese diferencial que está ahí es un diferencial de área. Entonces aquí, en la coordenada cartesiana, los diferenciales de área será como que yo tome un pequeño rectangulito aquí, por decirlo así. Vamos a pintarlo incluso de otro color, azul. Y ese pequeño diferencial de área, voy a ponerle una flechita. Ese diferencial de área, para mí será un dx por un dy. O sea que ese diferencial de área lo representaremos en cartesiana por un dx dy. Obviamente que si yo estoy integrando sobre esa región, alguna función, y voy aquí a detenerme, a darle entrada a la función, vamos a llamar que tengo una función z, que es una función de x y de y, de dos variables, porque el dominio sobre el cual estoy integrando un dominio bidimensional. Entonces aquí tengo mi función f de x, y, o le puedo escribir como z. Entonces, esa integral es una integral que estoy integrando, ojo, estoy integrando sobre, aquí quiero que lo vean muy bien, un conjunto igual, pero el conjunto aquí es una superficie. Entonces estoy integrando sobre una superficie. Y aquí los puntos que están en esa región, es decir, Q, sería todos los puntos. Por ejemplo, si yo aquí a esto le llamo X sub 0 y a este punto le llamo X sub 1 y aquí a este punto yo le llamo Y sub 0 y a este extremo superior aquí yo le llamo Y sub 1. Entonces, yo estoy con Q, claro, yo tendría que buscar cuál sería esta función que está aquí. Puedo incluso ponerla, no sé. Voy a decir que esta función que está aquí es una, incluso con esos dos puntos conocidos, yo puedo calcular la ecuación de esa recta, ¿no? La ecuación de esa recta si quisiera un triángulo, pero la idea básica es, entonces, ¿qué le decía? Realmente el conjunto Q sobre el cual estoy integrando es un conjunto que obviamente, y yo quiero ser práctico, ¿verdad? Por eso incluso tomo un conjunto triangular y ahora incluso me pregunto cuáles serían los puntos, la región analítica, la forma analítica de esa región sobre la que estoy integrando. Qué importante. Porque lo primero que yo tengo que mirar cuando yo vaya a integrar
es la región de integración. Si no está graficada, debo graficarla. Yo a veces podría no tener que graficar la función, pero sí siempre le vamos a exigir que usted sepa graficar la región de integración. ¿Por qué? Porque sobre la región de integración es que van a salir los límites de la integral. Con la región de integración es que vamos a saber si estamos sobre una integral unidimensional, bidimensional, tridimensional o n-dimensional. Claro que nosotros solamente vamos a hacer gráfica, como dijimos al principio, de R3 para abajo, por lo menos para la región. Entonces, si yo quiero saber la región de integración de aquí, pues vamos a decir que esta curva que está aquí, que es una recta, que la puedo conseguir, para mí esa sería, qué sé yo, vamos a llamarle G de X a esa curva. Y entonces yo puedo decir que todos los puntos X, Y que yo tenga aquí son puntos X, Y. O sea, estos puntos que están aquí son puntos X, Y. Todos los puntos X, Y son los que componen a esta región. Esos puntos pertenecen a R2, obviamente, porque R2 es el plano, tal que el X está variando desde dónde a dónde. Jóvenes. Alguien que no tenga bulla ahí de fondo que me diga. ¿Desde dónde a dónde varía el X? El X varía desde X sub 0, ¿verdad? Como me dijeron, hasta X sub 1. Y el Y, por ejemplo, varía desde Y sub 0 hasta G de X, ¿verdad? Lo más que sube y baja aquí. Pues yo no puedo decir que varía hasta el Y sub 1 porque estaría, si un punto estaría aquí, lo estaría tomando. Entonces, el límite superior es este. Entonces, la región, fíjese que hay que limitar a los X y los Y. Y entonces voy a pasar a la próxima pizarra para escribir esto ya con los límites de integración. Los límites son límites de la región. De la misma manera que los límites aquí de A eran A y B, el X variaba desde A hasta B, y eso eran los límites del integral. O sea, los límites del integral son límites de la región sobre la cual estoy integrando. Vuelvo y digo, se conozca. Así que para ese ejercicio que está ahí, entonces esta expresión yo la puedo escribir análogamente a lo que hacíamos con la integral en 1D. Puedo volverla a escribir de la otra forma, es decir, pizarra número 4. Yo puedo decir, continuando, que la integral que teníamos sobre Q de una función f de X, Y, diferencial de área, yo puedo escribirla de diferente manera ya, esa misma integral, la integral de anterior, repito, de la gráfica anterior, esta, yo la puedo escribir de la siguiente manera. Y esto quiero aclarar, no es la cantidad de palitos, y digo grotescamente palito, pero el símbolo de integral, que me indica que es doble o triple, porque ya esa es una integral doble, porque la región de integración es una superficie, como quiera. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que yo puedo descomponer esto en una integral. Yo la puedo escribir así también. Puedo escribirla así. O puedo escribirla de la siguiente manera. Ya indicando los límites. O sea, y aquí quiero aclarar algunas cosas.
quiero agarrar, que sería, por ejemplo, desde un x sub 0 hasta un x sub 1. Y aquí sería desde un y sub 0 hasta el otro y, pero ese otro y es g de x, ¿verdad? De mi función f de x, coma y, y aquí estos límites son en y, entonces debo escribir de y aquí. Y estos límites son en x, entonces de x. Esto es el mismo de área. Pero a esto prácticamente se le llama una integral iterada, que es una integral doble, pero no es porque aparecieron dos signos de integración, sino por la región de integración. Y es iterada porque yo primero debería hacer esta integral y después que haga esa integral, hago la otra. Por eso es iterado. Iterado es que un proceso trabaja con el resultado del otro. Hacer esta integral, pero lo que le está diciendo el ejercicio es, en el libro, cuando vamos a la anotación, es que como tú estás integrando aquí con respecto a y, lo que tú consideres que la x es constante. Y varias cosas. Eso quiere decir varias cosas. Vamos a entender bien la anotación y entenderla en términos geométricos también, porque dije que vamos a estar trabajando con las dos nociones. ¿Qué es lo que eso quiere decir en esencia? El hecho de que yo represente esa región así, en los libros le dicen que esa región, yo le voy a ser honesto, yo siempre confundo la palabra X simple y Y simple que le llaman en el libro, ustedes la pueden buscar luego. Porque yo solamente lo que pienso es rectángulo vertical y rectángulo horizontal, que ya nosotros lo habíamos visto antes. Pregunto yo, los límites escritos ahí, ¿qué tipo de rectángulo usted cree que es que está tomando dentro de la región de integración? ¿Vertical u horizontal? ¿Qué tipo de rectángulo usted cree que es que está tomando esos límites dentro de la región de integración? Y yo lo digo así porque ya nosotros hemos calculado área anteriormente. Y entonces nosotros sabemos esto. En este caso, nosotros estamos tomando rectángulos verticales. Rectángulos verticales. Creo que cuando se toman rectángulos verticales, esa región se presta para llamarle Y simple, creo que es. Y cuando son horizontales, entonces, que se puede hacer toda con rectángulos horizontales, se le llama X simple. Lo que nosotros nos estamos imaginando con lo que ya habíamos hecho antes es esto, en realidad. Que yo dibujo un rectángulo ahí y los valores fijos están en X, desde X sub 0 a X sub 2, pero en Y están variando, tiene una función variando. Aunque yo no lo vea, siempre es bueno dibujar ese rectángulo porque eso me ayuda a verlo. En este caso, como ya nosotros lo habíamos trabajado antes, nos dimos cuenta directamente desde la región de integración, porque cuando nosotros escribimos la región Q aquí, dice que X está variando aquí y Y está variando aquí. Pero es importante que cuando usted hace esa representación, cuando usted viene a la integral, tiene que darse cuenta porque la integral, vamos a ver que no necesariamente tiene que tener los límites en ese orden.
Pero si ya usted eligió ese orden aquí, el diferencial aquí tiene que ser de y. Y esta función no importa, la función integrando, que depende de dos variables, va a pasar por un proceso. Va a pasar por un proceso. Ahora bien, ya yo lo puedo representar así, todo eso está bien. Pero usted puede preguntarse, profesor, pero, ¿qué representa eso que yo estoy calculando? O sea, yo estoy calculando esa integral, pero ¿qué representa esa integral? Usted me está explicando que calcule la región de integración, que integra una función. ¿Qué representa? Bueno, matemáticamente yo le podría decir que en términos matemáticos yo lo estoy engañando porque le estoy empezando a graficar el dominio, pero no le quiero decir qué significa. Y eso es verdad. O sea, matemáticamente la integral tiene su definición sin aplicarla. Pero como ya estamos haciendo una introducción con área, le vamos a dar un significado con área, pero esta integral puede representar muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Por ejemplo, esa integral, lo más general que yo le puedo decir es que esa integral está sumando los resultados de esa función en esa región. Eso es lo más general que yo le puedo decir. Que esa integral, porque la integral es una suma, está sumando los resultados de la función en la región Q. Por ejemplo, entonces, ahora le voy a decir más o menos informaciones particulares. Por ejemplo, imaginémonos que la función f es 1. Ya es un caso particular, porque la función f no tiene que ser 1. Que la función f es 1. 1. Pizarra número 5. Caso particular. Todavía yo ni siquiera he hablado de la función f, dónde se grafica, nada de eso. Quiero hablar de manera más práctica, lo más sencillamente posible. Entonces yo digo, si todo lo que estoy haciendo, yo voy a decir si f de x, y sería 1. Recuérdense que a estas funciones le podemos llamar también z igual 1, porque nosotros dijimos que le íbamos a llamar z a f de x, y, una función de dos variables independientes. Bueno, es un caso particular. Entonces, yo vuelvo y construyo todo lo anterior y quiero aclarar, fíjense que la función no se ve involucrada en la región de integración, que es lo que yo he graficado aquí. Esto es la región de integración, solamente el Q. ¿Quién es el Q? Yo no he explicado quién es el F, ni me interesaba ahí hasta el momento. Ahora sí, lo he incluido cuando usted me hizo la pregunta de qué cosa significa eso. Bueno, si F es 1, entonces yo tendría la integral sobre Q de 1 de A. Y entonces, eso me va a representar a mí la medida de Q. Esos dos símbolos significan medida. La medida del conjunto Q. Pero el conjunto Q era una superficie. Entonces, si esta integral se corresponde con decir que yo estoy calculando el área de Q. Eso es una interpretación. O sea, déjame escribirlo aquí, aunque usted lo va escribiendo, eso se llama medida del conjunto Q. Entonces, una medida, bueno, tú estás midiendo a Q. Q era
eso tiene sentido que yo diga que estoy calculando el área del conjunto Q. Y el área del conjunto Q este es un triángulo, ¿verdad? Geométricamente, eso significaría el área de ese triángulo. Si no quiero usar eso para la medida, puedo pensarlo como que estoy calculando el área de Q. Y el área de ese triángulo debe darme, sin saber integrales, tiene que dar un medio de la base. La base era x1 menos x0, porque esa era la base, mírala aquí. La base era posición final menos posición inicial, x1 menos x0, y la altura era y1 menos y0. O sea que sería el área del triángulo, o sea, por la altura. Un medio la base por la altura, que sería medio de y1 menos y0. Obviamente yo no hice integrales para calcular eso, pero eso es lo que debe dar en una interpretación. Porque si es integral, si esto es 1 representa el área de la región, pues obviamente pues debe dar el área de la región. Eso es una interpretación inmediata. Entonces, en esa interpretación inmediata yo estoy calculando un área con una integral doble, comparado con lo que habíamos hecho antes de calcular un área con una integral simple. Pero si estamos correctos, los dos enfoques deben ser correspondientes. Es decir, yo debería poder tomar esto en la otra notación y plantearlo de la misma manera que lo había hecho antes. Es decir, en el planteamiento con la integral, escribiendo los límites, esto es la integral desde x sub 0 hasta x sub 1, ¿verdad? De la otra integral que estaba dentro, que era y sub 0 hasta y igual a g de x de 1, porque tendré el 1, diferencial aquí de y fuera el diferencial de x, porque estos límites eran en x. Entonces, si yo lo calculo esto, tiene que ser correspondiente con el mismo planteamiento, que nosotros habíamos hecho anteriormente. Entonces, y esto es una integral iterada, porque este es un caso particular que surge de la pregunta que usted me hizo. Y yo igual sé calcular esta integral porque como quiera hay una integral doble, pero como quiera la voy haciendo una a una. O sea que la integral es iterada, como quiera todas van a hacer que yo hago una integral a la vez. Y ya yo sé hacer una integral. Porque por lo menos con la técnica básica de integración o integración por series, como trabajamos en la última parte. Entonces, ¿qué me dice? Bueno, hazte esta integral es inmediata, esta de aquí dentro, porque yo estoy integrando a 1. Entonces, voy a hacer esta integral y la otra va a esperar a que yo haga esa. Entonces pongo aquí igual, integral desde x sub 0, x sub 1. Entonces voy a hacer esta integral, repito. Esta integral me dice, en verde, que eso me da y, porque se simplifica el diferencial y la integral, y evalúa y desde y sub 0 hasta y sub 1. O hasta y, el y es g de x, hasta g de x. Mírenlo ahí. Y sigo con el color de la otra adentro porque la otra no se atreve a hacerse mientras termine la otra, por eso el nombre de iterado. Y esto es que evalúe a y en el límite superior menos en el límite inferior después que ha hecho esa integral. Entonces nos vamos a la próxima pizarra para seguir el proceso. Y le ponemos un verde ahí que nos permita pasar a la próxima pizarra. Y entonces, evaluando esto, nos vamos a la pizarra que sigue.
Pizarra número 6. Pizarra número 6. Entonces, repito, tenemos la integral desde x sub 0 hasta x sub 1. Y entonces en verde aquí dentro tenemos g de x menos y sub 0. Diferencial de x. Y aquí yo quiero hacer una pausa porque realmente usted debe haber visto que yo, habiendo hecho la integral de adentro, pues simplemente me quedó en una sola integral, y esa integral era la que nosotros usábamos para plantear el área de esa región con un rectángulo vertical. Cuando nosotros lo planteábamos con una sola integral, decíamos, con rectángulo vertical, función que está por arriba, función que está por debajo, la restábamos y los límites de la base de rectángulo, eso era lo que aplicábamos. O sea, que es consistente. Cuando yo hago la integral de dentro, se ve más directamente que sí, que eso representa el área de la región Q. Pero que esto queda en una sola integral, la que nosotros hacíamos habitualmente. Claro, usted dirá, bueno, profe, pero ¿para qué yo plantearlo con dos integrales si lo puedo calcular con una? Lo que pasa es que nosotros estamos explicando un caso particular de la integral doble. Eso significa que la integral doble entonces abarca lo que ya hacíamos, pero también tendrá otras ventajas, porque nadie va a complicarse más para querer hacer lo mismo. Es decir, la matemática, aunque usted no lo crea, no pretende eso. Bueno, de todas formas, para que sirva como repaso, nosotros terminamos de calcular esto y demostrar que eso debe dar esa parte que está ahí, pero eso es inmediato, lo que debe dar el área del triángulo. Pero es inmediato. Y quise coger una región Q que fuera el área de un triángulo, ¿eh? Pero quiero que se entienda lo más importante como aplicación esta parte, lo que hemos ilustrado. Si la función es 1, la integral doble ahí puede entonces representar el área de la región. Eso es lo que estamos diciendo. Eso sería una interpretación que no es la única, porque ahorita vamos a ver que esa misma tiene otra interpretación, porque las interpretaciones se prestan precisamente a eso, a interpretar. Entonces, obviamente, esa G es una recta, o sea, G de X es la recta que pasa por los puntos vamos a llamarle P sub 0 y el primer punto por el que pasa la recta es X sub 0, Y sub 1 y P sub 1, que es el otro punto que es X sub 1, Y sub 0. Fíjese que lo proyectamos para que se vea. Este punto es X sub 0, Y sub 1. Y este punto es X sub 1, Y sub 0. Entonces, de matemática básica, si yo conozco dos puntos por el que pasa una recta, puedo construir la ecuación de la recta. Si yo no construyera la ecuación de la recta, no pudiera calcular que el área del triángulo con esta integral. Entonces, para construir la ecuación de la recta, primero calculo la pendiente. La pendiente de esa recta sería Y sub 2. En este caso sería Y sub 0 menos Y sub 1. Punto final menos punto inicial. Y aquí
X sub 1 menos X sub 0. Y recuérdese cómo escribir la ecuación punto pendiente de una recta. Ecuación punto pendiente de una recta es que usted conoce un punto y la pendiente. Entonces sería, recuerde la ecuación punto pendiente. Y menos el valor, el punto, si usted quiere coger este punto, por ejemplo. Y menos, que es la misma ecuación de la pendiente, pero cogiendo un punto genérico. Y menos el valor de Y sub 1 es igual a M, que es la pendiente de la recta, por X menos el valor de X sub 0, en este caso. Puede sustituir su pendiente, o sea, despejando, la recta sería Y igual a M por X menos X sub 0 más Y sub 1. Sustituyendo la ecuación de la recta ahí, esa sería su función de la recta. La puedo escribir aquí mismo antes de irnos a la próxima pizarra. Nuestra G de X, que es la recta, sería la pendiente, que es Y sub 0 menos Y sub 1 entre X sub 1 menos X sub 0 por X menos X sub 0 más Y sub 1. Esa me va a dar la ecuación de esa recta. Fíjese, por ejemplo, si X valiera a X sub 0, todo esto se anula y me queda Y sub 1. O sea que cuando X vale X sub 0, en esa ecuación me da Y sub 1. Y si X valiera X sub 1, si X valiera X sub 1, entonces esto que está aquí van a ser opuestos, pero les saco el opuesto porque tendría X, perdón, van a ser iguales. Estos dos se simplifican este denominador con este. Y arriba me queda menos Y sub 1 se simplifica con el menos Y sub 1 y me va a dar Y sub 0. O sea, esa es la ecuación de una recta, ¿verdad? Entonces vamos a terminar de calcular para ver que eso da el área del triángulo como un repaso, repito. Pizarra número 7. Ya esta parte es un repaso. Entonces, el área del triángulo de la región Q va a ser igual al integral desde X sub 0 hasta X sub 1 de G de X, pero G de X es quien escribimos en la pizarra anterior, Y sub 0 menos Y sub 1. Esto que está aquí en azul, aquí arriba, es G de X. Sería X sub 0, perdón, Y sub 0. Ponerlo en azul. Y sub 0 menos Y sub 1 entre X sub 1 menos X sub 0 por X menos X sub 0 más Y sub 1. Ese G, pero era menos, mire, ese G, mírelo ahí, menos Y sub 0. Diferencial de X. Entonces, ya esto es repaso, ¿eh? Entonces, el área de la región, aquí la integral, toda esta parte son constantes, entonces me queda aquí. Para abreviar, yo puedo seguir llamándole a esto la pendiente, porque la pendiente sería la pendiente. Y aquí estoy integrando, esto sería un medio de X al cuadrado menos la pendiente multiplicada por X sub 0 por X, ¿verdad? Estoy integrando ahí. Bueno, toda esta parte incluso
aquí sería más y sub 0 por x. Puedo agruparlos los dos si quiero. Sería y sub 0, perdón, y sub 0 no, sino y sub 1. Y sub 1 menos y sub 0 por x y x evaluado desde x sub 0 hasta x sub 1. Ojo, todo, yo no sea, no solamente la x, o sea, yo puedo así. Todo esto es el integral, todo. Y todo evaluado desde x sub 0 hasta x sub 1. Me llamé m a la pendiente. Esto es m por x, entonces el x es un medio de x cuadrado. Este m por esto, pero esto es x. Todo eso yo lo puedo agrupar, estas que están aquí. O sea, que el área de sería igual. Esto lo puedo sacar fuera, sería m sobre 2 por x al cuadrado, y ese x al cuadrado lo voy a evaluar desde x sub 0 a x sub 1. Y esto lo puedo agrupar también. Los dos tienen al x como factor común. Entonces sería y sub 1 menos y sub 0. Y sub 1 menos y sub 0 menos m por x sub 0. Entonces multiplicado, porque todos tienen al x como factor común, por x, pero el x evaluado desde x sub 0 a x sub 1. Yo le voy a dejar de tarea la evaluación, que usted evalúe y simplifique, y recuérdese que m es esto, m es esto es m. Y que usted al final también reemplace al m. O sea, aquí evaluar, poner x sub 1 al cuadrado menos x sub 0 al cuadrado, y aquí todo, y evalúe. Y cuando termine le va a dar el área del triángulo con la misma letra que le quedó, es C, obviamente. Porque esto ya es un repaso. Pero voy a seguir con la parte que me interesa, que ya yo sé. Dígame. Perdón, una pregunta ahí en ese resultado final. Veo el menos m por x sub 0, x. Hay una x ahí. Más y sub 1 menos y sub 0. Hay otra x ahí en la parte que sigue. Pero al final me dice menos x, menos mx sub 0 por x solamente. Entonces yo diría, en la parte anterior veo x dos veces. Y aquí la veo encerrada en una sola. Es un factor común de esto. Mira. O sea, las dos tienen a x, se sacó factor común. Ok. Se agrupó. Ya. Como esta tiene menos, pues esta es menos. Y eso es que tiene la m por x sub 0. Sale fuera esta me da x, y estas dos, como son constantes, pues también me dan x, ella por x. Todas van evaluadas ahí. O sea, todo lo que está aquí es exactamente lo azul de ahí. Y el primer término lo puse aparte, o sea, este es este. Entonces, bien, gracias. Entonces ya la evaluación de cambiar a x aquí por x1 menos x2, y aquí después la m por lo que era la m, y simplificar, eso usted lo hace para que ustedes vean que va a dar el área del triángulo, obviamente, pero eso ya es repaso. Lo que sí me interesa, para no desviarme mucho de lo que estamos tratando, es que el área, o sea, lo que sí me interesa, voy a volver a escribir donde quedamos
en la parte de donde quedamos. Lo que me interesa es, valga la redundancia, pizarra número 8. Lo que me interesa es esto, o sea, si de manera más general que la región Q no tiene que ser un triángulo. O sea, vuelvo y digo que yo estoy integrando sobre una región Q, así vamos a llamar que esto es mi región Q, que es una región que está en 2D. Ahora mi Q es esta, no importa cómo sea, pero es una superficie. Entonces, esa es la región de integración, no importa quién sea, repito, es la región sobre la cual estoy integrando. Y entonces vuelvo a decir que la integral sobre Q de alguna función que no me importa quién sea por el momento, una función f de x, y, diferencial de área, eso sería igual al integral sobre Q, la puedo escribir con integral doble, de la función f de x, y, diferencial del área, que es un de x de y o de y de x, no importa, es una multiplicación. Todo depende a quien yo elija para ver si esta región es x simple o y simple. Y aclarando el caso particular de que si la función f de x, y fuera igual a 1, entonces yo tendría que la integral sobre q de 1 del diferencial de área es simplemente el área de q. Eso es un caso particular. Siendo q eso que está ahí. De hecho, vamos a representarlo de manera un poquito más general para que quede, porque yo ahorita tomé un triángulo, para que quede más correctamente en términos de lo que ya nosotros hacíamos anteriormente. Es decir, pizarra número 9, si nosotros decimos que estamos integrando sobre una región bidimensional, y ahora no voy a coger la región Q, voy a coger la región Q convenientemente que se parezca a la región donde calculábamos el área anteriormente. Esto es X y esto es Y. Voy a decir que X varía desde un X sub 0. Entonces, como decíamos, vamos a considerar este conjunto. Fíjese que no estoy graficando la función porque no, es el conjunto sobre el que estoy integrando. Es decir, estoy integrando sobre este conjunto Q, que para mí va a ser, aquí estoy justamente en X igual 0, y aquí estoy en X igual 1, y esta función que está aquí arriba es f de X, y esta es g de X. Y entonces estoy integrando sobre esta región, sobre esta región, voy a pintarla de otro color. Y estoy integrando sobre esa región Q. Y tomé a propósito la región Q de la misma manera que las áreas que nosotros calculábamos antes, una forma, ¿verdad? Esta es mi región Q. Entonces mi región Q está formada por todos los puntos X, Y que pertenecen a R2, tal que X está variando desde X sub 0 hasta X sub 1, pero Y está variando desde G de X hasta f de X. Estoy integrando sobre esa región, que para el caso sería como que yo piense en la región con rectángulos verticales. Eso es lo que estoy considerando. Estoy considerando esa región y pienso en esa región como que
Estoy considerando sobre ellas rectángulos verticales que se extienden a la derecha y a la izquierda. Pero recuérdense, esto es la región de integración. Obviamente tengo una región. Voy a hacer todo el planteamiento general sobre esa región y después voy a hacer una interpretación particular basado en lo que decíamos. Basado en lo que decíamos. Entonces, tenemos lo siguiente. La integral sobre la región Q de alguna función protagonista, en este momento f de x, y, diferencial de área. Eso lo podemos escribir de la siguiente manera. Pizarra siguiente, ¿verdad? Pizarra número 10. Entonces lo podemos escribir de la siguiente manera. Pizarra número 10. Entonces, ¿qué tendríamos? Pizarra número 10, a ver si le estoy proyectando. Pizarra número 10, la integral sobre Q de la función f de x, y, diferencial de área, la podemos escribir como la integral doble sobre Q del mismo f de x, y, diferencial de área. Pero aquí nosotros ponemos los límites de esto, que sería la integral desde x sub 0 hasta x sub 1, diferencial de x. Y dentro aquí entonces ponemos la otra integral, que sería la integral desde y igual a g de x hasta y igual a f de x, que son los límites verticales de la función f de x, y, pero aquí diferencial de y. Y todo eso es así. No importa quién sea f. Eso, los límites salieron como límite de la región. Ahora, vamos a hacer un caso particular aquí mismo. Si f de x, y fuera igual a 1. Entonces, si eso fuera igual a 1, yo tendría la integral sobre la curva, perdón, sobre la región de 1, diferencial de área. Estamos diciendo que sería el área de Q, pero eso sería aquí. La integral, voy a poner el rojo. Desde x sub 0 hasta x sub 1. Y aquí tendría un 1, de hecho lo voy a escribir. La integral de g de x hasta f de x de 1, diferencial de y al final aquí el de x. Pero eso es y evaluado aquí, que sería igual a la integral de x sub 0 hasta x sub 1 de f de x menos g de x, que era el planteamiento que nosotros teníamos anteriormente para plantear esa área que estaba ahí. O sea, el área de esa región era igual a esto. Y volvemos a darnos cuenta que es un caso particular de la integral doble, de haciendo la integral adentro cuando F1. Es una interpretación. Eso es una interpretación. Ahora, yo le podría decir a usted que lo engañé. Yo le podría decir a usted que lo engañé, pero antes de decirle que lo engañé, vamos entonces a devolvernos
y a calcular alguna de las integrales que nosotros, del área que nosotros calculábamos antes con una integral doble. Y usarlo. Y después decirle que eso que yo acabo de interpretar como un área también tiene otro significado interpretativo, valga la redundancia, equivalente. Por eso las interpretaciones son muchas veces interpretaciones y tenemos que ponernos de acuerdo con algunas cosas. Vamos a devolvernos allá y vamos a irnos al capítulo 5 como lo habíamos hecho antes para calcular una de esas áreas que estaba ahí con integral doble, que ya hemos explicado el planteamiento, las primeras regiones, míralo aquí. Claro, cuando digo devolvernos aquí, nosotros pudimos haberlo hecho allá donde estábamos, porque donde estábamos empiezan calculando así, aplicaciones. Vamos a los ejercicios de una vez. Y tomamos ese que de una vez tiene la gráfica hecha. Vamos a tomar el primero de aquí, el 1. Y vamos a poner pizarra número 11. Entonces tenemos la pizarra número 11, el ejercicio número 1. Y si nosotros queremos plantear el área, lo primero es que vamos a ver si esta región cómo se presta. Y seguimos hablando de rectángulo vertical o rectángulo horizontal. Pero lo vamos a plantear de dos maneras. O sea, yo quiero calcular esa área con una integral doble. Lo primero es que yo digo que Q es esta región sobre la que quiero integrar. Entonces, si yo pienso en rectángulos verticales, tendría que verlo así. Entonces, rectángulos verticales, tengo esos rectángulos verticales, lo voy a pintar. Y entonces, Q así, verticalmente, serían todos los puntos X, Y. Que pertenecen a R2, tal que X está variando de 0 a 4. Y esto no es nuevo porque ya lo habíamos hecho antes. Y Y está variando desde 0, desde la función que es la parábola. Por debajo tiene la función, la f de x. Y por arriba tiene fijo el 0 en y. O sea, y igual 0. Entonces, esa es la región. Entonces, plantearlo así sería como que el área de la región Q es igual al integral sobre Q por el diferencial de área, ya lo dijimos. Entonces, eso sería la integral, y pongo los dos límites de 0 a 4 de la integral desde f de x hasta 0, de 1, porque aquí para hacer área pongo 1, ¿verdad? Estos límites son de y. Y estos límites son de x, pues de x. Ese sería el planteamiento con una integral doble para calcular esa área.
Vamos a seguir desarrollando esto en la próxima pizarra. Entonces tendríamos pizarra número 11 es esta. Y me voy a la pizarra número 12. ¿Qué nosotros tendríamos? Bueno, pues tendríamos, continuando, que el área de la región Q sería igual, la integral de 0 a 4. Y resolviendo la integral de adentro da Y, pero Y evaluada desde f de x hasta 0 y diferencial de x, que eso sería igual. Cambiando a Y por 0 sería la integral de 0 a 4, sería de 0 menos f de x. Y cuando yo llego a una sola integral, ya es el planteamiento igual que como lo habíamos hecho antes. Fíjese que me queda con una sola integral, ¿verdad? Y es consistente con lo que habíamos hecho antes. Obviamente que aquí ya yo no voy a seguir porque sería sustituir y usted hacer la integral. ¿No? La integral de f de x usted la tiene especificada aquí, que es x cuadrado menos 6x. Entonces tendría 0 menos x cuadrado menos 6x, que es inmediato, diferencial de x. Pero desde un principio se plantearon con dos integrales, hubo que hacerla de dentro primero, se tomó el caso particular en que f sea 1, pero el dominio de integración, que es una superficie, y si la f no es 1, pues yo la puedo hacer, como vamos a ver, de otra manera, o sea, la puedo hacer independientemente que sea 1, ¿no? Aquí me va a quedar que el área de la región Q, obviamente, terminando el ejercicio, sería aquí 3x al cuadrado, integrando este, menos 1/3 de x al cubo, evaluado de 0 a 4, que ya lo habíamos hecho anteriormente, creo. Así que el área de la región Q sería en 0 da 0, pero en 4 es 3 por 16, que son 48, menos 1/3 de 3 elevado a la 4. Perdón, 3 elevado a la 3. Entonces sería, aquí se va a simplificar, sería 3 al cuadrado, que es 48 menos 16, creo. Sí. Entonces, 48 menos 16 es 32 unidades cuadradas. Entonces, yo voy a volver ahora y le voy a decir a usted que una integral doble también puede representar otra cosa. Pero primero, vamos a esa misma integral que acabamos de calcular, que representa 32 unidades cuadradas. Puede representar un volumen también. El número no va a variar. El número va a ser de 32. Pero la cantidad no va a ser de unidades cuadradas. Por ejemplo, si fuera metros, sería metro cuadrado, pero como es un volumen, podría ser 32 metros cúbicos. Y entonces vamos a ver por qué esa misma integral doble podría representar un volumen. Y vamos a dibujarlo, el volumen. Entonces tendríamos, vamos a ver para interpretar qué es lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si yo, lo primero es que nosotros, como la función f de z igual 1, nosotros
engañamos un poquito ahí a usted con la interpretación. Pero eso está bien, todo lo que hicimos está bien. Pero ahora vamos a coger ese mismo ejercicio para introducir la ilustración, pizarra número 13. Y yo me voy a permitir hacer esta misma imagen, o sea, esta misma, pero en el piso, con X y con Y. Entonces vamos a graficar, vamos a tratar de hacerlo. Vamos a tratar de hacerlo en el piso. Después vamos a usarlo con el software para que se vea con GeoGebra. Pero primero vamos a hacerlo manual. Es decir, la función es una protagonista importante. La función es una protagonista importante. Entonces, si yo tengo la función, esto es el piso, esto es X, déjame ver si le estoy proyectando, sí. Y esto es y esto es Z. Entonces, ojo, el X negativo está para aquel lado. De hecho, yo lo debí cargar la imagen un poco más allá, pero no importa, lo voy a hacer aquí intermitente. Estos son los X negativos hacia acá. Entonces, lo que yo voy a hacer en el piso es esta imagen, mire esta. En X negativo bajó como hasta -9 por aquí. Y vamos a tratar, esto era 0 y 6, 0 y 6. Entonces vamos a puntualizar esos dos puntos. Vamos a decir que tenemos 0 aquí. Y vamos a decir que tenemos 6 aquí. Incluso, bueno, vamos a no ser tan rigurosos. Vamos a decir que tenemos 9 aquí. Y que este era el punto medio de 0 a 6 es 3. Y vamos a hacer una línea aquí un poquito ahí paralela para tener la imagen un poquito mejor. Entonces, aquí hacemos nuestra parábola. Esa parábola ahí en el piso es la que acabamos de nosotros de hacer. Vamos a ponerlo para que se vea mejor. De hecho, le pudimos haber borrado este o enderezado para que no se viera tan... No vamos a ser tan rigurosos. Ahí es 9, ¿verdad? Vamos a poner el 9 ahí ya. Esa que está ahí la voy a pintar. Y esa es la que está para allá atrás, para el piso. Entonces, es el área que nosotros calculamos ahora. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa que Z vale 1? Bueno, pues vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo. Vamos a elevar esto aquí a una altura de 1. A una altura de 1 allá atrás. Vamos a elevar a este aquí a una altura de 1. Pero en realidad, para que no se me atolle tanto, voy a dejarlo aquí a una altura de 1. Y entonces voy a subir este a una altura de 1 aquí. Y antes de hacer el otro, hago este. Y le voy a subir esta línea. Aquí le hice esa pared para que luego cuando pintemos, no sé, vamos a pintarla de algún color, vamos a pintarla de azul esa pared, perdón. Se salió, era que tenía esto, vamos a cerrarlo aquí porque está con un hueco, por eso se salió aquí. Vamos a pintarla de azul esa pared. Ya sí, esa es la pared del fondo.
Nosotros podemos subir aquí el 1 ahora. Y entonces le traemos esta. Ya hemos venido aquí, ¿ve? Y para que se vea bien, pues nada, pues cerramos. De hecho, vamos a pintar el techo. Vamos a pintar el techo de este color, ¿les parece? Ahí está el techo pintado. Y este lado, pues lo vamos a pintar de verde. Aquí, perdón, aquí. Aquí, esto. Y vamos a decir que estamos aquí a una altura de 1, ¿verdad? Esto es 1. Esto es una altura de 1 en Z, o sea que Z igual a f de x, y igual a 1 es un plano aquí arriba, pero del plano no hemos tomado todo, sino solamente la parte que encierra ese volumen. O sea, nosotros tenemos un volumen, hemos subido el área de la superficie, vamos a pintarla del mismo color que está el piso para que se ilustre. Ese es el mismo piso, pero subido arriba. Y esa es la del piso. Claro que este lado de la pared está pintado de verde. No sé si ven cuál es el volumen que estamos calculando, ¿no? Jóvenes. ¿Se entiende, jóvenes? Lo que hemos hecho es subir, poner ese volumen en el piso, aquí, y subirlo a una altura de 1. Entonces, ¿qué pasa? Que ese volumen que está ahí en el piso, y lo subimos a una altura de 1, pues va a tener la misma área que el piso, porque ese volumen es el área de la base por la altura. Entonces, ahora el volumen, o sea, si yo digo que Q, ahora, por ejemplo, vamos a llamarle de otra forma a esto. Vamos a llamarle, no le voy a llamar Q, o sea, para mí, para que se entienda, el Q sigue siendo el piso, Q. Pero ahora al volumen le voy a llamar, qué sé yo, W. O sea que para mí es el volumen. Para mí es el volumen, o sea, W, como está en el espacio 3D, es un volumen. O sea que W está formado por todos los puntos X, Y, Z que pertenecen a R3. Tal que el X está, como dijimos ahorita, esto es 6. Esta es la variación del... y déjame ver, porque yo creo que lo dibujé mal yo lo dibujé mal porque le puse en realidad ese volumen no estaba para acá, sino que estaba para el X negativo. Déjame ver. El X, déjame ver, el X, o sea, en donde estaba negativo era para el Y, pero no hay ningún problema porque lo único que yo tengo que hacer es cambiar los ejes. O sea, en esa orientación, este señorito para acá es el Y. Y este señorito es el X. Lo pongo en una orientación no habitual, pero no voy a volver a borrar la imagen del X.
Que ahora fue que me di cuenta cuando voy a ver, porque es el 6 del X y el 0 del X. Y el Y para allá es el negativo en Y. Entonces, el X está variando desde 0 a 6. Que por cierto, cuando yo hice los cálculos ahorita, aquí, yo le puse 4. Ustedes ven que le puse 4. Pero ese no es este porque esto es 6. O sea, va a cambiar un poco el resultado. Pero va a cambiar el resultado porque no es 4, sino 6. De todas formas, vamos a cambiárselo para que quede ya cambiado Entonces aquí no es 4, sino 6. Que ahora me doy cuenta cuando lo estoy viendo allá. Esto es 6. Aquí en vez de 4 es de 0 a 6. Y en la próxima pizarra, que es la número 12, cambio los números también. Numéricamente va a cambiar el resultado en un número. Los X varían de 0 a 6. 6. 6. Tengo que borrar demasiado. Pero bien, no importa. 6. Y voy a ponerle el 6 ahora. 6. 6. 6. Aquí 6. Y numéricamente esto va a dar 3 por 36. Vamos a escribirle el resultado variado también. 3 por 36 son 108, creo. A ver, 108. Y aquí, entonces, 6 elevado al cubo. Entonces, la aritmética de eso da 108 menos... hagan la aritmética de eso para escribir la respuesta correcta del ejercicio. Que además, si lo queremos ver en el libro también, pues bueno, eso fue un error de aritmética de escribir por el límite. Obviamente, si escribo el límite, todavía ese ejercicio 3 es ejercicio 5.1, el 1. Del ejercicio 5.1, ¿qué unidad es esta? 5.1, el 1. ¿Dónde está el 1 del 5.1? 5.1. Bueno, ya eso 313 de 5.1 aquí tiene, nada más tiene la integral planteada, pero ya esa integral ya es la misma que acabamos de hacer. Pero para poner la respuesta, pues, qué sé yo, que es lo mismo de la aritmética, voy a tomar la integral porque ustedes como que no me quieren ayudar con la aritmética, que lo pueden hacer también ahí. Y la voy a
Tendría que verlo, profe, me da 36, pero tendría que verlo otra vez. Pues, eso es 108 menos 6 al cubo entre 3. O sea, inmediato, alfa. Wolfram alfa. Y la voy a poner ahí entonces para que me dé la respuesta. 6 al cubo, algo así. 6 al cubo entre 3. 108 menos 6 al cubo entre 3. Pero ya ahí está puesta en Wolfram también. Porque ya eso era, estaba cambiando todo estaba cambiando todo 36. 36, mírelo ahí. Eso inmediato. Entonces, 36 era lo que daba aquí. Ahorita no quedaba 36 yo repito, el error de la escritura de los límites que me di cuenta. Entonces, corregido ese error, voy a seguir donde iba. Entonces, viniendo aquí donde estábamos aquí, entonces X varía de 0 a 6. Entonces, X está variando de 0 a 6. La función Y, como, tomando lo mismo que ahorita, Y está variando desde f de X hasta 0, pero Z ahora, agregándolo ahí en ese volumen, W, Z está variando desde 0, que es el piso, hasta una altura de 1. Entonces, ese sería el volumen W, la región. ¿Qué quiere decir? Mire, si yo integro sobre W es todo el volumen, a 1, es el volumen. Diferencial de volumen porque ahora tengo un volumen. Eso es lo mismo que decir el volumen de W. Obviamente que es integral sobre volumen. Cuando yo ponga los límites del volumen, que lo voy a poner ahora, eso sería la integral, o sea, el volumen de SW va a ser una integral triple, que será la integral de, y lo voy a poner en X, de 0 a 6, después la integral de, en Y, desde f de X hasta 0, y en Z, la otra integral, voy a ponerla en verde, controla el micrófono, por favor. En verde, la integral en Z de 0 a 1. Y ahora tengo 3 integrales. Estos límites son de Z. Bueno, de Z. Estos límites son de Y. No tengo que poner coma, pero lo estoy dividiendo para que se vea. Y los últimos límites son de X, pues de X. Entonces, esto sigue siendo una integral iterada. Solamente que primero tengo que hacer la de Z, después la de Y y después la de X. Lo voy a hacer en la próxima pizarra. Pero en realidad lo que va a pasar es que cuando yo haga la primera integral de ahí, me va a quedar como la otra integral que ya hicimos.
porque cuando yo haga esta integral de 0 a 1 me va a dar 1 en este caso. Es decir, haciendo la integral de dentro, voy a la pizarra número 14. Pizarra número 14. El volumen de W es igual al integral entonces de 0 a 6, de integral desde Y igual a X cuadrado menos 6X a 0, la integral desde 0 a 1, diferencial de Z, luego este diferencial de Y el último diferencial de X. Entonces lo primero lo verde, después lo marrón y después lo morado. Pero voy a hacer la verde nada más para ilustrar. Entonces ese volumen es igual al integral de 0 a 6 del integral desde X cuadrado menos 6X, que era la función Y, hasta. Y esto será, voy a ponerlo en verde, Z, porque eso da Z, evaluada de 0 a 1. Ya hice la verde, nada más me falta evaluar y de 0 a 1 eso 1. Mantengo el color marrón de Y morado de X, porque los últimos límites son de X. Al evaluar la integral verde me da 1, porque Z cambiado por 1 menos Z por 0 o sea, da 1. Y entonces el volumen o sea, el volumen de la región W es igual a la integral de 0 a 6. Integral desde X cuadrado menos 6X a 0 de Y de X. Fíjense que esa integral es la misma que yo le dije ahorita a usted que se representaba un área, pero en realidad presenta un volumen. Claro, no, por eso no nos vamos nosotros no nos vamos a decir que hemos hecho una contradicción, no, simplemente es lo siguiente. Cuando yo calculo un volumen que la altura es 1, el número me va a dar, y que está de manera perpendicular obviamente, el número de ese volumen va a ser igual al número del piso, el área, porque el volumen es el área de la base por la altura. Es decir, me explico. Si yo estuviera en el piso y voy a hacer una forma genérica, incluso antes de ilustrar, si yo estuviera en el piso, la región Q es el piso aquí abajo. Y si en el piso yo tengo mi región Q, y esto es Z, en el piso tengo una región Q cualquiera, o sea, una región así Q cualquiera. Y eso es el piso. Y esa es mi región Q. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar realmente? Que si yo tengo una función, la función aquí puede hacer el papel del techo, una sábana o algo. Por ejemplo, imaginémonos que yo tengo una función. Esta sábana es una función. Vamos a pintarla de verde. O sea, esta, bueno, de azul. Esto es, perdón, que se salió. Vamos a cerrarla para que no se salga aquí. Y ahora sí la pintamos. Esto que está aquí es una función Z, porque está a la altura. Z que depende, es una función que depende de X y de Y. Y yo quiero calcular ese volumen obviamente proyectado sobre la función
se vería más o menos de esta manera. Vamos a decir que yo proyecto esto, un punto aquí y este un punto aquí. Y vamos a tratar de pensar que eso proyectado se vería así. Es decir, que yo proyecto esto, lo subo y en realidad lo que estaría calculando es este volumen. Esto proyectado allá arriba y lo voy a proyectar de manera que suba por lo menos marcando algunos puntitos, ¿verdad? Estoy intentando dibujarle el volumen que estoy calculando, ¿verdad? Puedo ir por atrás aquí y subirlo ahí arriba, ¿verdad? Claro que la visual no me ayuda, bueno, pero porque debí ponerle aquí así y quitarlo porque ese no se va a ver. De hecho, lo único que tenía que hacer era subirlo hasta aquí, porque la otra parte de atrás se supone que no le estoy viendo. Pero sigue arriba. Entonces, ese volumen que está ahí, el techo me hace el papel de la función, ese volumen que yo tengo ahí sería igual a lo siguiente. Ese es un volumen W. Entonces, si yo quiero calcular ese volumen, lo puedo hacer o con una integral doble o con una integral triple. Es el volumen W. Que dibujado un poquito más decente en la próxima pizarra, porque nada más voy a dibujar el volumen en la próxima pizarra y después voy a extenderlo. Vamos a decir que esta es la pizarra número 15, la que viene, ya casi vamos terminando. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a dibujarlo un poquito más decente aquí. Y ahora lo subimos de negro. Aquí lo subimos. No vamos a subir mucho, sino aquí. ¿Ven? Y entonces ahora lo proyectamos. No importa, lo vamos a dejar ahí. Que este como que subió atrás. Ese es más o menos el volumen en el piso. Esto debe ser perpendicular, pero bien. En el piso es lo que tengo y esto es la altura. Si pinto el piso y pinto el techo. Entonces, sobre esta parte era que nosotros teníamos ahorita lo siguiente, es decir, no tiene que ser todo completo, pero más o menos. Este techo que estaba pintado de azul, aquí teníamos esta parte, bueno, vamos a pintarlo aquí. Bueno, ese volumen es el que estábamos calculando, pero el techo era la función esta. Era Z igual a F de X, Y. Y hoy quise hacer un esfuerzo de no usar GeoGebra, en la próxima pues lo vamos a usar. Pero que quise hacer un esfuerzo de que se viera en términos de escritura. Aquí está la Y, aquí está la X, y hacia arriba, bueno, pues tenemos la Z. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros diciendo? El piso es Q, pero el volumen es W. Lo que estamos diciendo es que el volumen de W lo podemos representar como la integral sobre W del diferencial de volumen. Pero para la integral sobre W,
Entonces, si esto está en el piso aquí, eso sería igual al integral doble sobre Q, que es la que tiene las dos regiones del piso, por la integral en los límites de Z, Z va desde 0 hasta F de X, Y, que este es Z de arriba. Yo puedo tener un Z de abajo también, pero ahí lo cogí como el piso. Hasta el Z, que es F de X, Y. Este será el diferencial de Z, el de aquí adentro. Y el de Q del piso es un diferencial de área, que era el de X de Y. Y si yo solamente hago esta integral, eso yo lo puedo plantear así, ¿eh? Todo es equivalente. Pero si yo hago solamente esta, la voy a hacer aquí. Esta integral me da Z, pero evaluado de 0 hasta F de X, Y. Que simplemente va a ser F de X, Y. Entonces también si yo hago la de adentro, la puedo dejar en una integral doble. Como la integral sobre Q, Q es el piso, de F de X, Y. Diferencial de área. Aquí fíjese que esto es un diferencial de volumen, la integral triple. Entonces, el volumen yo lo puedo plantear o con una integral triple o con una integral doble. Pero si esa función Z está a una altura 1, entonces ese volumen va a ser igual al área del piso numéricamente, porque vuelvo y le digo que si usted coge el piso, el área del piso de su habitación y lo sube a una altura de 1, numéricamente el volumen es igual al área de la base por la altura. Y si la altura es 1, numéricamente le va a dar lo mismo. Entonces, por esa razón, yo le dije que la integral doble, cuando la altura es 1, le daba el área, pero sí, eso es verdad. Pero numéricamente también le está dando el volumen a una altura de 1, plana. O sea que esa tiene una doble interpretación. Si integral doble tiene una doble interpretación. Puede representar, tiene otras interpretaciones. Tiene otras interpretaciones, pero como área puede representar un área o un volumen también. Ahora, la generalización es que la altura no, el techo no sea 1, sino que sea cualquier función. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Vamos a seguir trabajando, calculando esos volúmenes y esas áreas con integrales dobles y triples. Claro que la función me representa el techo. Cuando yo la planteo con una integral doble. Si la planteo con una triple, tengo que poner todos los límites sobre la región que estoy integrando. Nos vemos en la próxima clase y seguimos ahí entonces calculando en la interpretación geométrica, y además en la próxima clase pues vamos a incorporar el software de GeoGebra para nosotros calcular varios volúmenes también y ver y graficar esos volúmenes que estamos calculando. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Nos vemos en la próxima clase.